Bien, pues buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos todos al Instituto Cervantes para la inauguración de la exposición Leopoldo de Luis, poeta en un tiempo sombrío. Os doy la bienvenida a todos, incluido a un antiguo director de esta casa, César Antonio Molina, poeta él también. Y a todos los que estáis presentes, pues deciros que esta es una exposición enmarcada en el centenario de Leopoldo Urrutia, más conocido a partir de la posguerra como Leopoldo de Luis. Le doy muchísimas las gracias a Jorge Urrutia, su hijo, cervantino. Decía yo esta mañana que no digo ex-cervantino porque lo de cervantino marca ya una categoría, y Ángel Luis Sobrino, comisario de la exposición, gran especialista en las revistas de poesía, revistas de literatura en general de la preguerra, de los años republicanos, y que ha hecho un magnífico trabajo basado principalmente en el archivo familiar, aunque también hay cosas que vienen de diversas bibliotecas, incluida, por ejemplo, la de la Fundación Miguel Hernández, y, bueno, en fin, las cosas precisamente que faltaban en el archivo familiar, como tiene cierta lógica, pues eran precisamente las correspondientes al periodo de la preguerra y de la guerra civil, que es un periodo muy breve, pero muy decisivo para un poeta que desarrolló el grueso de su carrera en la posguerra y para el cual, precisamente, como para otros poetas del 36, incluido su cuñado, José Luis Gallego, pues fue un tiempo, el de la posguerra, un tiempo muy difícil. La exposición está enmarcada en nuestros gabinetes literarios, que son un formato, yo creo que muy cómodo para contar una historia, ciñéndose a documentos, pero luego también los gabinetes se expanden. Ya lo expandimos con la exposición anterior de la Academia de Ciencias, y con esta pues nos hemos ido a colgar poemas por las paredes, y hay una pared al fondo donde hay alguna obra que merecía ser enmarcada, obra plástica de diversos pintores, ¿no? y grabadores e ilustradores. El poeta comienza su andadura en la preguerra, colabora en prensa, es hijo de un escritor y abogado, Alejandro Urrutia, y ya en el año 36 le encontramos en la aventura de Pregón con José Luis Gallego y otros. Lo encontramos asistiendo a la conferencia política poética de Juan Ramón Jiménez y, bueno, pues está dando los primeros pasos como poeta, pero llega la guerra civil y trastoca. Ha conocido ya completamente a un poeta que va a ser un compañero de aventuras suyo en la guerra civil, en el bando republicano, que es Miguel Hernández, que va a ser alguien con el que colaborará en esos años de la guerra y luego se convertirá en un gran especialista en su obra. Los años de la guerra civil son años de Quinto Regimiento, son años de Alicante, ciudad muy importante entonces en la vida cultural de la zona republicana, y son los años que están, bueno, la exposición tiene una numeración, hay una serie de secciones, ¿no? y la primera sección empieza aquí mismo, donde pues se va a encontrar uno con los romances de un combatiente, ilustrados por Tomás Ferrandiz, un artista alcoyano, que, en fin, es rarísimo el libro, es muy difícil de encontrar. Se va a encontrar uno con el libro tripartito, en el cual comparte páginas, todavía Leopoldo Urrutia, como entonces firma, su verdadero nombre, comparte páginas con Gabriel Baldrich, un poeta del campo de Gibraltar, y con el propio Miguel Hernández. Luego va a venir una posguerra hecha de un rosario de cárceles y campos y depuraciones, y luego su reciclaje, digamos, como poeta de ese tiempo, en el cual un conocido suyo de la preguerra, el poeta falangista onubense Rafael Manzano, pues en una revista que se llamaba Chabola, que la veréis en la segunda vitrina, pues ahí es donde le recomienda, digamos, que mejor que adopte una máscara en lugar de aparecer con su verdadero nombre, con lo cual el segundo apellido, el apellido de la madre era Luis, y entonces va a ser, a partir de entonces, Leopoldo de Luis. Lo hemos conocido así, y más tarde pues hemos sabido la historia. Yo recuerdo, yo lo conocí en Santander, en casa de una pintora, Gloria Torner, y bueno, lo recuerdo como una persona encantadora
y que transmitía todo un conocimiento de todo ese tiempo que vivió como poeta, que esta mañana hablábamos, si poeta social, que él hizo una antología, la poesía social, pero al final es un poeta de hondo acento humano y con un amor por la poesía que yo creo que es una poesía de la vida cotidiana, de ese Madrid que tiene algo siempre del Madrid de Eduardo Vicente y otros pintores, el Madrid que hemos buscado en el precioso catálogo diseñado por Alfonso Meléndez, que por aquí anda, pues una fotografía en la cual, aparte de un Volkswagen, que el otro día le decía al presidente Volkswagen en España que casi nos tenía que patrocinar la exposición porque tiene protagonismo en esta foto, pero también aparece un tranvía, aparece una serie de gentes y aparecen tres personajes, 3 o 4, pero vamos, los 3 visibles, pues son 3 miembros del bando perdedor en la Guerra Civil, Leopoldo Urrutia, entonces ya Leopoldo de Luis, Antonio Bueno Vallejo y Ramón de García Sol, que también era una máscara. Ramón de García Sol se llamaba Miguel Alonso Calvo. Se me estaba yendo, sabía que empezaba por Miguel, pero Miguel Alonso Calvo. Es decir, 3 personas que comparten esa circunstancia, que van a compartir los años de las revistas. Hay un precioso poema, Poesía de posguerra, en el cual Leopoldo evoca las revistas y los diversos personajes. Es un poema que tiene un poco que ver con el poema aquel de Max Saub, de la generación suya, de la generación del 27, y luego pues el Café Gijón es evocado en la pared de obra plástica, donde está pues desde un retrato del poeta como oficial republicano, obra del alicantino Melchor Aracil, hasta una acuarela de Ramón Gaya que le fue regalada por este en plena guerra, pues hay de repente una visión que inicialmente parecía anónima, pero el comisario que ha escudriñado todo ha encontrado que es Ángela Seligtar, una artista de la cual yo por lo menos lo desconocía todo, búlgara, judía búlgara, que después terminó su vida en Israel, y es una visión de Café Gijón que os recomiendo especialmente porque podría ser la cubierta, no sé, pues del libro de Umbral sobre el Café Gijón o de las crónicas de Marino Gómez Santos, que es decir, tiene el clima exacto de ese café celiano, de ese café punto de encuentro de todos los poetas y prosistas de esa época y, bueno, cuyas crónicas han hecho los 2 escritores mencionados. Esta exposición, enseguida le voy a pasar la palabra a Jorge y luego a Ángel Luis, es una exposición, yo creo que muy cuidada por el comisario, con la ayuda de Jorge, depositario de este legado maravilloso, y permite, digamos, ver primero el desarrollo de un poeta, de una voz propia, de una voz que parte de los maestros, de Antonio Machado, de Juan Ramón, que está en contacto bastante temprano con el exilio, con León Felipe, con Max Saub, con Domenchina y otros, y que luego pues, es muy cercano a Aleixandre, que le dedica, veréis, un libro con una preciosísima cubierta de Miró, que es la primera edición, que se ve poquísimo, de los encuentros de Vicente Aleixandre, donde hay un retrato muy cálido de este poeta discreto, humilde, que vivía una doble vida. Hablábamos de máscaras esta mañana, pues la vida del oficinista, la vida concreta de un empleado de una compañía de seguros, que estaba además por aquí cerca, como nos decía esta mañana Jorge. Yo creo que la exposición evoca la construcción de esa voz, de una voz muy sensible y muy humana, y una voz que además también canta a la querida y vieja lengua. Ese poema yo creo que es muy adecuado para esta casa, ¿no? Es un poema donde va enhebrando, igual que en el otro enhebra sus recuerdos sobre la posguerra madrileña, pues en ese poema evoca el idioma al otro lado del Atlántico y las voces, desde la del Inca Garcilaso hasta la de Sologuren, también en Perú, y muchas otras, que la de Raúl González Tuñón, con sus amados barrios porteños, evoca todo ese rico mundo del otro lado del Atlántico con el cual él estuvo siempre en sintonía y en correspondencia. Es una exposición, por lo tanto, que le agradezco mucho a Jorge que nos haya confiado todos estos materiales y que seamos el lugar donde tiene lugar la muestra del centenario del poeta, y le agradezco mucho su buen hacer como comisario. Ángel Luis Sobrino ya ha mencionado al grafista y hay que mencionar también a todo el equipo de Cultura de Cervantes por el buen hacer habitual. Le paso la palabra a Jorge. Muchas gracias. Bueno, perdónenme que lea estas paginillas. Aunque uno está necesaria y profesionalmente acostumbrado a hablar en público y a improvisar, ya saben ustedes que la mejor improvisación es la que se trae convenientemente preparada. Además, con los años, aunque yo procure disimularlo, ya he cumplido los 18,
con los años, en actos como este, que antañen a lo familiar, acaba uno no controlando bien las emociones y sus efectos. Por lo tanto, por eso les voy a leer. Comenzaré por un recuerdo personal y les diré, estoy de nuevo aquí. Muchos pensarán que me refiero a un periodo de mi peripecia profesional. Fui director académico durante 5 años de esta institución. Los más enterados asegurarán para sí mismos o cuchichearán al oído de su acompañante, se refiere a que de esos 5 años, 4 ejerció con don César Antonio Molina, que nos acompaña por aquí como director, en el periodo por mejor del instituto en cuanto a presupuesto, en cuanto a actividades, en cuanto a repercusión. Fue un momento rico del presupuesto y el director sabe lo que son los problemas presupuestarios. Entonces es cuando el Cervantes se trasladó a este edificio. Esa sería también la razón para decirlo. Pero no es eso. Leopoldo, tras su paso por el V Regimiento, la defensa de Madrid, el Hospital de Alicante, el Estado Mayor del Ejército de Extremadura, la derrota, la Plaza de Toros de Ciudad Real convertido en espacio de internamiento, el Penal de Ocaña, el campo de concentración. Tienen ustedes ahí la documentación del campo de concentración, por ejemplo. A veces no pensamos que en España hubo campos de concentración. La repetición del servicio militar y la transformación de Leopoldo Urrutia en Leopoldo de Luis, regresó a Madrid. Habían pasado 8 años. Tras varios trabajos consigue un puesto en una oficina de reaseguros que estaba situada en esta calle de Barquillo, en el número 7, en la esquina de la Plaza del Rey, enfrente, en diagonal. Y abrió una cuenta corriente en el banco que estaba en este edificio. Aquí vine yo de niño muchas veces acompañándolo y lo veía cumplimentar los impresos en la mesa de operaciones que se ha utilizado para la parte fundamental de la exposición. Por eso digo, estoy de nuevo aquí y Leopoldo ha regresado con su pluma a la mesa central. Dicho esto, quiero expresar mi mayor agradecimiento, el más amplio, tanto el mío como el de mi familia, al Instituto Cervantes y a todos y a cada uno de sus trabajadores por el esfuerzo llevado a cabo en estos gabinetes y exposición. Desde su sobrina, la mayor, la excelente traductora María Teresa Gallego Urrutia, que no sé si ha podido venir hoy, hasta el más joven, su bisnieto, Guillermo, quien acaba de obtener un 9,8 en el examen final de lengua. Todos estamos muy felices con este recuerdo que se le hace a Leopoldo y Consuelo hace causa común con nosotros. La idea de esta exposición se debe al actual director del Instituto Cervantes, don Juan Manuel Bonet, poeta él mismo, reconocido crítico de arte y especialista en las vanguardias históricas. Su sensibilidad, conocida por todos, ha estado en los fundamentos de numerosas e importantes actividades aquí celebradas, pero también se ha mostrado en las publicaciones, coloquios y conversatorios que ha emprendido. Supo ver bien que el Instituto Cervantes es una institución del Estado por encima de los avatares políticos y ha buscado aquí a contribuir a la memoria histórica, a la recuperación de la intelectualidad de origen republicano de la posguerra española. Juan Manuel Bonet expresa en uno de sus poemas el modo natural en que la cultura debe fluir, porque todo lo que es cultura resulta para él natural. Dice, escribir como si estuviera escrito, que el ruido de esas tazas sobre el mármol tuviera que pasar el arroyo claro de unos versos. La cultura no violenta en modo alguno la tendencia vital del ser humano, sino que es respiración, alimento, sufrimiento, vida y muerte al cabo. Ese respirar pudiera resultar, es cierto, lo acabo de decir, doloroso. Leopoldo de Luis solía repetir que la escritura era respirar por la herida, y así quise titular un libro póstumo que dejó sin nombre y que ha publicado la Fundación Jorge Guillén, cuyo director está aquí acompañándonos esta tarde. La herida era para él la huella de la realidad en el ser humano, la sensación de vida y el aliento que se hace escritura y versos, precisamente por ese estímulo diario. Uno de nuestros mayores problemas como nación es que leemos poco. Y muchas veces afirmamos leer cuando fueron otros los que lo hicieron y tan solo repetimos. Así se le ha negado a la poesía social cualquier atisbo de estética, cuando el problema no está en que la poesía sea social, sino en que no sea poesía. Aquella sensación de vida, aquel aliento, aquel dolor, aquella herida por la que el poeta respiraba, es la misma incitación que un poeta aparentemente tan lejano de los poetas realistas y sociales de la posguerra, como Juan Ramón Jiménez, decía en su libro más simbolista, Piedra y cielo: el viento agudo roza las ascuas de mis ojos y los aviva una y otra vez como soles de sangre. Esto es, el estímulo, el viento agudo, la realidad,
el hecho, hiere al poeta y hace brotar la inspiración y la escritura, hace respirar por la herida. La herida y el poema son la cultura. Aprovechemos para decir aquí que no debe la enseñanza de la lengua desligarse de la enseñanza de la cultura y en especial de la literatura que en esa lengua se expresa. Algunos teóricos y profesores no lo creen así, pero es que confunden al ser humano con una máquina, con un robot que se exprese sin vivencias. Pero el ser humano es fundamentalmente lo que son sus vivencias. Además, como nuestra lengua está compartida con más de una veintena de países y en ella, nos guste o no, nunca se pone el sol, no es una lengua exclusivamente española. Echemos una mirada a ese poema de Leopoldo de Luis que cuelga a mi derecha, a la izquierda de ustedes, querida y vieja lengua. Además, el futuro del español no se dirime en nuestro territorio, sino en América. La lengua no forma parte de eso que tan cursimente se llama la marca España. Don Juan Manuel Bonet lo supo ver bien y valientemente no hace mucho. En cambio, en esa teórica marca distintiva, entre esas características ineludibles del país, sí está la cultura. Además, es en la cultura de un pueblo donde radican el progreso y la democracia. Leopoldo de Luis siempre defendió lengua y cultura. Se esforzó por ellas como se esforzó por la democracia. En la exposición podrán contemplar sus documentos de prisionero o sus poemas tachados por la censura, la huella de sus relaciones con los escritores hispanoamericanos y sus intercambios con los escritores catalanes. También supo comprender y congeniar con quienes no pensaban como él. Creo imprescindible para que se entienda bien esta exposición, también construida por Ángel Sobrino, a quien le agradezco su enorme esfuerzo y su saber. Tengo que decir que en el texto que figura en el catálogo me ha descubierto cosas de mi padre que ignoraba absolutamente yo. Me parece necesario recordar cómo Francisco Umbral describe la tertulia del Café Gijón que encontró a principios de los años 60. Dice Francisco Umbral, aquella tertulia era un poco como el rompecabezas de España, el único sitio donde se había conseguido el difícil equilibrio nacional. La reconciliación de las dos Españas en torno a una jarra de agua, y el que venía de las cárceles de Franco le llenaba el vaso al que venía de los cuarteles triunfales, y el que vestía la ropa bien planchada de los ministerios le ofrecía lumbre al que fumaba el tabaco callejero de los perseguidos. Hasta aquí Umbral. En el catálogo de una exposición de 2012, don Juan Manuel Bonet escribía: «Ahora siento haber conocido tan poco a Leopoldo de Luis. Permítanme que le dé por saldada esa deuda al director Bonet. Lo ha conocido, pero también permite que los demás, los jóvenes o los alejados, lo conozcan. Y con él, que conozcan el ambiente de una generación poética que hemos dejado algo olvidada, aunque fuera artífice y signo del primer y temprano esfuerzo por la transición». El cambio de apellido nos ha ayudado tanto a Leopoldo como a mí. He podido conocer a personas que apreciasen más o menos la obra poética de mi padre. Al fin y al cabo, modas y gustos cambian. Pero nunca conocí a nadie que hablase mal de él como persona. Y esto es una enorme satisfacción para un hijo y es una satisfacción que quiero subrayar. Por eso el recuerdo del padre, del abuelo, del bisabuelo, del tío, permanece y construye una iluminada sombra que sobrevuela comprensiva por encima de nuestras cabezas. No me correspondía hoy a mí referirme a la obra literaria de Leopoldo de Luis, desde el neorromanticismo al poema reflexivo y filosófico, pasando por la poesía social. Me limito, como ven, a divagar en torno a su persona. Para terminar, les contaré una anécdota. Esta mañana teníamos ocasión también de comentarlo, cuando el ejército de Extremadura, donde él estaba en el Estado Mayor, se rinde y pasa por la Plaza de Toros de Ciudad Real, que se ha convertido en un campo de concentración primero. No les cuento anécdotas de la plaza, da igual, y luego pasa por el penal de Ocaña y es juzgado en Aranjuez y se le condena a 1 año de campo de concentración. Pero como estamos en España, resulta que no había plaza. Es decir, igual que los aprobados sin plaza de las oposiciones, estaba condenado a un campo de concentración donde no había plaza. Y entonces se tuvo que ir a vivir unos meses con la familia que se había refugiado en casa del catedrático cordobés Vicente Orti, allí cerca de donde él había nacido, en la calle del Reloj, y está esperando hasta que llegue la Guardia Civil. La Guardia Civil se lo lleva. Como mi padre era capaz de hablar con todo el mundo y convencerles, consigue que la Guardia Civil no le espose, ¿verdad? Lo lleve sin esposas, y van en un tren, en vagones de ganado, como él dice en un texto, el ganado éramos nosotros,
tiene alguna anécdota que recordaba el director esta mañana también en la conferencia de prensa, que es que para el tren, fuerzan la puerta, están en un campo de naranjos, entonces se bajan y llevan un día sin beber y cogen las naranjas, y las naranjas eran naranjas amargas. Y eso lo tiene en un poema que se llama así, Las naranjas amargas. Bueno, pues llegan a Jimena de la Frontera, en Jimena de la Frontera salen, bajan, van atados de 2 en 2 con alambres, se tiran allí en el suelo, en la estación, esperando a ver qué pasa, y pasan 2 chicas jóvenes, y no sé si mi padre o el que está atado a su lado le dicen a las chicas, por favor, nos traéis un poco de agua. Y las 2 chicas vuelven a la casa y vuelven otra vez al mismo sitio con una jarra de agua que se beben entre los 2. Esas 2 chicas, una de ellas luego será mi madre y la otra será mi tía, porque eran 2 hermanas que se casaron con los 2 prisioneros que estaban atados allí. Bien, lo interesante es que también el cronista oficial del pueblo me dijo, es seguro que el agua que bebieron era agua del Regüé. El Regüé es, en el río Garganta, una fuente que hay que está con una pequeña edificación del siglo XVIII. Y dice, porque seguro que tus abuelos traían agua de la fuente del Regüé. Y dije, ¿por qué? Y me dijo el cronista, porque dice el dicho del pueblo que quien bebe agua del Regüé y come piñonate, se casa en Jimena. Entonces, bueno. ¿Recuerdan que Francisco Umbral describía a los poetas de uno y otro signo en el Café Gijón, sobrepasando todas las diferencias y sirviéndose agua los unos a los otros? No sé si era agua del Regüé, la del Café Gijón, pero sí un agua fresca que siempre nos salva. En los años 70 íbamos a escuchar a un cantante extremeño que decía, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. El agua del entendimiento, de la verdad, de la decencia, es la que lo lava todo. Gracias de nuevo al Instituto Cervantes, a su director, don Juan Manuel Bonet, al equipo de dirección de Cultura que ha trabajado tan bien y conseguido un catálogo tan valioso, al comisario de la exposición, Ángel Sobrino, gracias a los míos por estar juntos, gracias a ustedes por haber venido con interés y amor, y luego que llueva, pero que llueva a cántaros. Bueno, en primer lugar quería expresar mi agradecimiento a Juan Manuel Bonet por haber confiado en mí para comisariar esta exposición. También la posibilidad, la oportunidad que me ha dado de conocer a Jorge Urrutia y su familia y adentrarme en este valioso archivo de Leopoldo de Luis que él custodia. Asimismo, el poder trabajar con este equipo que forma la Dirección de Cultura, con Raquel, Martín, Luz, Alicia, ha sido realmente para mí una experiencia gratísima. También, quería agradecer las facilidades que en todo momento me ha dado la biblioteca de la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III, donde se custodia parte del legado de Leopoldo de Luis, especialmente esa parte de su magnífica hemeroteca, ¿no? Y también de su extraordinaria biblioteca de poesía. Debo decir que el recibir el encargo fue para mí toda una sorpresa. Yo llegué aquí una tarde de diciembre a hablar con Juan Manuel Bonet y Raquel Zelaya en torno a la posibilidad de comisariar esta exposición, y luego bajé con Raquel a esta sala donde estaban montando la exposición de Arturo Barea. Estaba todo lleno de cartones, escaleras, plásticos de burbuja, se veían aquí las antiguas cajas del banco, y a mí me pareció realmente un espacio desangelado, frío y muy poco hospitalario para la poesía. Veo que me he equivocado del todo. Poco tiempo después ya Jorge Urrutia me contó la historia que había también en la relación que él, que su padre mantenían con este espacio. Y entonces dije,
en realidad no va a ser un espacio tan desfavorable como yo había pensado en un primer momento. Y además me aportó una de las claves de la figura y de la obra de Leopoldo de Luis, que es la dualidad. Dualidad que casualmente también forma parte, yo no sé si intencionada o no, de lo que es la fotografía que da entrada a la exposición y que está en la portada del catálogo. Yo no sé si se han fijado bien en la fotografía, pero es una imagen que parece desdoblada, cuando en realidad no es así. Leopoldo de Luis está ocultando a una persona de la que solamente se ve pues, una franja del rostro y medio cuerpo, pero da esa impresión de ser un desdoblamiento personal. Y es en realidad una imagen que viene muy a cuento de lo que es esta exposición, que pretende mostrar en su integridad a una persona que en realidad, y un poeta que en realidad son dos, Leopoldo Urrutia de Luis, por una parte, y Leopoldo de Luis, por otra. Y digo esto porque quien abra la obra completa de Leopoldo de Luis verá que el inicio de la obra completa de Leopoldo de Luis se sitúa en 1946 con la obra titulada Alba del Hijo. Y bien, lo que muestra esta exposición es que antes de ese segundo nacimiento a la poesía de Leopoldo Urrutia de Luis, con su nuevo nombre, Leopoldo de Luis, hay otro. Pretendemos mostrar esa imagen íntegra de una persona que es un muy digno y ejemplar representante de una generación de jóvenes marcada a fuego por la historia. Hablo de generación en un sentido estrictamente sociológico, no quiero aquí meterme en los debates sobre la generación del 36, la generación de la posguerra. Este término generación en literatura, aunque ha sido muy útil para la pedagogía, en realidad termina simplificando hasta la falsedad lo que ha sido el devenir de la actividad literaria a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XX. Y no solamente como representante, también como persona que en sus diferentes facetas tuvo una intervención muy importante en lo que es la actividad literaria que aquí mostramos, que fundamentalmente es desde sus inicios en 1935 hasta la publicación de la Antología de Poesía Social en 1965. ¿Por qué este intervalo? Bueno, pues es un periodo que queda muy bien acotado entre esas dos fechas y, bueno, pues aunque el material disponible en el valiosísimo archivo de Leopoldo de Luis habría dado para una exposición muchísimo mayor, este es el espacio de que disponíamos y estos son los materiales que hemos podido finalmente mostrar. Y es una exposición no solamente de Leopoldo de Luis, es una exposición de Leopoldo de Luis en su momento histórico. Bien, como bien han dicho Juan Manuel, Jorge, Leopoldo de Luis es el seudónimo que aparece en 1941 en un diario falangista de Huelva, el diario Odiel, bajo dos poemas, dos décimas, que llevan por título Dos décimas a la muerte y que llevan como encabezamiento uno de los espíritus, así se llama, cada uno de esos apartados del credo legionario, porque Leopoldo Urrutia de Luis, que había sido un joven combatiente del ejército republicano, alistado al V Regimiento, que había terminado la guerra con el grado de capitán, que en la guerra se había consagrado, digamos, como poeta al lado de los grandes. Aquí lo tenemos en 1941 como un legionario forzado en el tercio del Arache. Esta es una de esas dualidades a las que yo quería aludir, el oficial del ejército republicano, el legionario forzado para
cumplir el servicio militar al que quedó obligado después de la guerra. El que le abrió las puertas de Odiel es Rafael Manzano. Con él había colaborado en la revista Pregón Literario y en otras empresas literarias anteriores a la guerra. Y deberíamos saber que Rafael Manzano, al término de la guerra, es el secretario del Juzgado de Clasificación de Prisioneros de Guerra en Figueras. Dos destinos muy diferentes para dos personas que habían mantenido amistad y colaboración antes de la guerra. A partir de 1944 se integra ya plenamente, después de este periplo carcelario, en la actividad literaria, en el Café Gijón, que, como describiera en su día Francisco Umbral, era una especie de pabellón de reposo para los convalecientes de la derrota. Leopoldo de Luis, como pueden ver en el documento, en uno de los documentos que tenemos en la tercera de las vitrinas, tenía la D de desafecto al régimen, que bien podría ser una D de derrotado, como muchos de los que se juntaban allí en el Café Gijón, que no eran solamente poetas, había escritores, novelistas, dramaturgos, pintores y también músicos, que es algo de lo que finalmente no hemos podido traer a esta exposición y a mí sí me habría gustado hacerlo. A partir de entonces es cuando comienza una intensa actividad literaria, colaborando en prácticamente todas las revistas literarias y culturales de la época, publicando libros en todas las colecciones, incluidas las de mayor prestigio, como la colección Adonais o la colección que Gabriel Celaya puso en marcha con Amparo Gastón en 1947, la colección Norte. Emprendió también su labor de editor a cargo de su propia colección editorial de poesía, la colección Mensajes, de la cual aquí hay también varios ejemplares, y desempeñó también una importante labor en la ayuda de la edición, por ejemplo, de uno de los títulos importantes de los años 40, que corresponde a una mujer, Carmen Conde, Mujer sin Edén, que es una obra poética que está a la altura de los dos grandes títulos de los años 40, que son sin duda alguna Hijos de la Ira y Sombra del Paraíso. Carmen Conde quiso prácticamente autoeditarse el libro en Ediciones Jura y tuvo que pedir la ayuda de Leopoldo de Luis para sacar una edición que estuviese a su gusto. También es importante tener en cuenta que por estos años emprende la transcripción de los manuscritos de Miguel Hernández en colaboración con José Luis Cano y por encomienda de Vicente Alexandre, de cara a la preparación de las obras del poeta oriolano. Aquí una de las piezas más valiosas que hay en la exposición es, sin duda alguna, el manuscrito, el borrador de Miguel Hernández de uno de sus poemas más conocidos y populares, que es Viento del Pueblo. No olvidó en este momento a su amigo íntimo y cuñado, que es José Luis Gallego, del que, bueno, hoy tenemos aquí también a algunos conocidos, ¿no?, de José Luis Gallego. Hay que tener en cuenta que José Luis Gallego fue condenado a muerte, conoció la sentencia a principios de 1945 y una vez conocida la sentencia y esperando su cumplimiento, comenzó a escribir un diario poético que lleva por título Voz Última. Es, en palabras de Jorge Guillén, hay una carta donde lo expresa, uno de los testimonios más conmovedores de la literatura española del siglo XX. No es poesía carcelaria, es una poesía que es capaz de elevarse en esas tremendas circunstancias a los cielos de la poesía pura. Una poesía que, como la de Leopoldo de Luis, tiene sus raíces en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Es el manuscrito de Voz Última que tenemos aquí, una auténtica joya literaria. Quiero que lo miren con detenimiento porque es un libro compuesto totalmente a mano.
y las ilustraciones son, bueno, la edición la hizo en compañía del novelista e ilustrador, dibujante Manuel de la Escalera. La presencia de Leopoldo de Luis se puede ver en todos los acontecimientos importantes del periodo que nosotros abarcamos en esta exposición. Podemos comenzar, por ejemplo, hablando de su importante relación con el exilio, que es muy temprana. Hay que tener en cuenta que el diálogo entre el interior y el exilio fluía bastante, aunque, claro, de manera soterrada. Y esto se ve, por ejemplo, en una carta que no la exponemos aquí en la exposición, pero que sí se puede leer en el catálogo de Juan José Domenchina, en la que nos enteramos de que hacia 1948 está preparando una nueva edición de la antología que había publicado en México de la poesía española, que abarcaba en ese momento hasta 1936, y lo que quiere es ampliar el arco temporal y además incluir a poetas españoles del interior, como por ejemplo Rosales, Panero, Vivanco, Carmen Conde, Antonio Oliver y Leopoldo de Luis, entre otros. Esta edición finalmente terminó malograda por un problema, yo creo, no tengo la plena certeza, de carácter diplomático. En ese momento querían abrir una sede en México del Instituto de Cultura Hispánica y una fuerte oposición por parte del exilio español para que eso no se llevase a cabo. En su lugar, ellos fundaron el Ateneo Español. Es en esta institución precisamente donde en 1952 Leopoldo de Luis consigue el primer premio de poesía Pedro Salinas. Había fallecido recientemente y se convoca este primer premio del Ateneo en su honor. Y bueno, tenemos en otra de las vitrinas, la que está justamente en el lado opuesto de esta primera, creo recordar, no, es la primera de este lateral, la revista Las Españas, que es una revista muy importante del exilio en México, que en 1953, en su número de abril, publica el tríptico con el que Leopoldo de Luis había ganado este premio. Pero antes de su publicación en México, curiosamente, aparece uno de los poemas en el diario Arriba, elogiado por Eugenio II, sin el conocimiento ni el consentimiento de Leopoldo de Luis, lo cual es un indicio de que el interés era mutuo y había por ahí un contacto no oficial, pero que sí fluía. Bien, luego también es muy importante su intervención en los congresos de poesía que se celebraron entre los años 1952 y 1954 y que supusieron pues, una entrada de aire fresco en la cultura española, no solamente estos congresos de poesía, sino otras actividades culturales que se celebraron en la Universidad Española en esta época. El de los congresos de Segovia y de Salamanca sirvieron para normalizar la relación de la literatura catalana en el panorama de las literaturas hispánicas. La literatura catalana es una de las que más había sufrido en el momento de la posguerra. Pues bien, ahí Leopoldo de Luis tiene también una intervención importante porque es el que hace posible que una revista, podríamos decir, semioficial como Poesía Española, de la que tenemos aquí ejemplares de 2 números, publicara por primera vez un poema en catalán de Carles Riba. Tenemos aquí, por cierto, también un libro de poemas de Carles Riba, Salvatge Cor, que podrán ver junto al texto original una versión manuscrita de Leopoldo de Luis, que es también un documento interesante sobre la intervención de este hombre en este momento de la historia. Es muy importante también, además de la relación con el exilio, la presencia de Leopoldo de Luis en la prensa cultural y literaria de hispanoamericana, que fue intensa y muy prolongada en el tiempo. En el catálogo podrán ver, por ejemplo, una revista importante, como es la revista Nivel, que no hemos podido aquí por el tamaño colosal que tiene, y en cambio hemos traído una revista diminuta, minúscula, que lleva por título Lírica Hispana, pero que es una revista interesantísima, una de las más longevas revistas de poesía
venezolana, sí, efectivamente, pero que además tiene como peculiaridad el ser una revista dirigida por mujeres y que dio un enorme protagonismo a las mujeres, de tal manera que ahí tenemos una antología de poetas españoles en la revista Lírica Hispana, donde se llevó a rajatabla la paridad. Hay tantas mujeres representadas, poetas españolas representadas en esa antología, como poetas varones hay en ella, el mismo número. Cosa que llama la atención porque incluso entre licenciados en filología creo que nos resultaría difícil nombrar a 5 o 10 mujeres que se dedicaran a la poesía en los años 40 o 50. Bueno, pues ahí hay hasta 16. Bien, contribuyó también de forma decisiva al auge de la poesía social y fue además el autor de esa antología tan importante que es un documento primordial para conocer la poesía de los años 40 y 50, que es Poesía Social, Antología, que bueno, fue de alguna manera el broche de oro que se le puso a una época que en ese momento ya daba a su fin, de tal manera que como en un trabajo de Jorge Urrutia decía, fue a la vez, no sé si con estas palabras o más o menos lo mismo, broche de oro y estela funeraria o algo así, ¿no? Una especie de cierre, digamos, de una época. La poesía social que efectivamente ha caído como una especie de losa o estigma sobre esta parte de la poesía española y especialmente sobre Leopoldo de Luis, que es ante todo considerado como un poeta social. Y habría que tener en cuenta que la poesía de Leopoldo de Luis es mucho más, es una poesía que quiso adentrarse en la condición humana en toda su complejidad. La diversidad temática es muy grande, así también como la diversidad de registro, la diversidad estilística que podemos ver en su poesía. El otro día aquí Domingo Ródenas hablaba de cómo Dionisio Ridruejo le había escrito en una carta a Maxau que bueno, pues la poesía social o el realismo social en su conjunto había sido instrumentalizado por el régimen franquista para dar una cierta imagen de aperturismo, ¿no? Bueno, yo creo que habría que tener en cuenta también lo implacable de la censura en aquella época. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mecanoscrito enviado a la censura, en una de estas vitrinas, de uno de los títulos de aquellos años de Leopoldo de Luis, La luz a nuestro lado, donde se puede ver qué poemas no pudieron aparecer en la edición impresa. Quienes acusaron además de inanidad o falsedad a la poesía social deberían tener en cuenta que el movimiento universitario que eclosiona en febrero de 1956 no se puede entender, primero, sin ese clima de apertura que se produce en la Universidad Española en los primeros años 50, pero también por ese trabajo en la conciencia que poco a poco va dando la literatura de carácter social y especialmente la poesía. Así que yo creo que la poesía social contribuyó de forma decisiva al cambio en este país. Luego, ya para terminar, hay que decir que a partir de 1975 la dedicación preferente de Leopoldo de Luis se centró en el estudio crítico, en la edición de obras, y eso hizo que quienes nos adentramos ya en la literatura, en el estudio de la literatura, ya avanzados los años 80, tuviésemos de Leopoldo de Luis la imagen sobre todo del crítico, del ensayista, del editor, por ejemplo, de la obra, de la primera obra completa de Miguel Hernández, que apareció en 1975 y que fue una labor también hecha en colaboración con Jorge Urrutia. Y ese Leopoldo de Luis, editor, antólogo, crítico, ha ocultado también a muchos de nosotros la importancia de su poesía, que bueno, fue reconocida en un primer momento con el Premio Nacional en 1979. Ahí tenemos un ejemplar del libro que mereció
este galardón, aunque debería haber sido también recompensado con este título por Teatro Real, simplemente como informa en el artículo que está en el catálogo Jorge Urrutia, fue vetado por las autoridades. Quiero que presten atención, especialmente cuando recorran la exposición, a un cuaderno manuscrito que tiene fecha de 1990 y que en esa primera página que se expone, Leopoldo de Luis hace una reflexión sobre su propia poesía, y es una reflexión de un hombre realmente humilde, consciente de su posición en la literatura española. Y a mí lo que me llama la atención, y retomo la imagen de la dualidad, es que de Leopoldo de Luis se tiene la imagen, es la que he leído por ahí en todos los escritos que he tenido, a los que he accedido, de persona humilde, persona sencilla, pero persona que realmente tiene una biografía extraordinaria que yo creo que en algún momento alguien debería acometer, pero que deja constancia de su humildad y su sencillez en esas páginas. Y bueno, yo creo que ya me he extendido demasiado, así que les doy las gracias por haberme escuchado y espero que les guste la exposición. Pues muchas gracias, Ángel Luis, por esta magnífica intervención, y muchas gracias, querido Jorge, por especialmente lo que comentabas sobre aquel texto donde yo decía, me hubiera gustado conocerlo más. He sido muy sensible a ese, que ahora lo conozco más. Gracias.